Mi nombre es Esteban Villanueva. Tengo 64 años y mi nuera Soledad pensó que podía quedarse con la casa que construí durante 30 años para mi familia. Usó abogados, documentos falsos y hasta intentó sobornar a funcionarios públicos para echarme de mi propia propiedad. Pero lo que esa mujer no esperaba era que el juez le diera una lección de justicia que jamás olvidará y que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Imagínate la situación. Mi hijo Cristóbal murió hace 2 años en un accidente de moto, dejando a su esposa Soledad y a mis 2 nietos, Emilio y Catalina, de 8 y 6 años. Durante esos 2 años viví en mi casa con ella y los chicos, ayudándola económicamente y cuidando a mis nietos mientras ella trabajaba. Pero hace 6 meses, Soledad empezó una relación con un tipo llamado Aurelio Campos, que se dedica a los bienes raíces y que aparentemente le llenó la cabeza de ideas sobre cómo podía quedarse con mi propiedad usando las leyes de herencia familiar. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo había documentado cada uno de sus movimientos fraudulentos y que tenía preparada una estrategia legal que los dejaría completamente expuestos ante la justicia. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó en esa audiencia judicial dejó a todos sin palabras, incluyendo a los abogados que creían que tenían el caso ganado. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando para saber si estos abusos contra personas mayores pasan en todas partes. Para que entiendas bien cómo llegamos a esta situación, tengo que contarte la historia completa de cómo construí esta casa y por qué Soledad pensó que podía robármela. Compré este terreno hace 35 años, cuando era apenas un lote baldío en las afueras de la ciudad. En esa época trabajaba como técnico en refrigeración y mi esposa Dolores era maestra de escuela primaria. Durante 5 años ahorramos cada peso que podíamos para empezar a construir. Dolores llevaba viandas al trabajo en lugar de comprar comida en el bar de la escuela. Yo hacía trabajos extras los fines de semana, reparando heladeras y aires acondicionados. Cada centavo que sobraba iba destinado al fondo para la construcción de la casa. Cuando finalmente empezamos a construir, yo mismo hice la mayoría del trabajo. Durante las tardes, después de terminar mis trabajos de técnico, venía acá con mis herramientas y levantaba paredes. Hacía instalaciones eléctricas, colocaba pisos. Los fines de semana trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Dolores me ayudaba mezclando cemento, pintando paredes, limpiando escombros. Cristóbal, que en esa época tenía 12 años, también colaboraba cargando ladrillos y organizando herramientas. Esta casa fue realmente un proyecto familiar donde cada uno aportó trabajo y sacrificio. La construcción nos tomó 4 años completarla. 4 años de privaciones, de trabajar sin descanso, de postergar vacaciones y gastos personales para poder terminar nuestro hogar. Pero cuando finalmente pudimos mudarnos, la satisfacción fue inmensa. Habíamos construido nuestro patrimonio con nuestras propias manos. Dolores murió hace 5 años de cáncer. Los últimos meses de su vida los pasó en esta casa, en el cuarto que habíamos diseñado juntos, rodeada del amor de su familia. Cuando murió, la casa quedó legalmente a mi nombre como único heredero del matrimonio. Cristóbal se había casado con Soledad 3 años antes de la muerte de Dolores. Al principio, Soledad parecía una buena nuera. Ayudaba a cuidar a Dolores durante su enfermedad. Traía a los nietos para que alegraran a su abuela. Participaba en las reuniones familiares sin crear problemas. Después de la muerte de Dolores, Cristóbal, Soledad y los chicos se mudaron temporalmente a mi casa mientras terminaban de pagar la casa propia que habían comprado en otro barrio. Era un arreglo temporal que beneficiaba a todos. Yo no quedaba solo después de perder a mi esposa. Ellos ahorraban dinero del alquiler que pagaban antes. Pero ese arreglo temporal se extendió más de lo planeado, porque Cristóbal empezó a tener problemas económicos en su trabajo de vendedor de autos. En lugar de mudarse a su casa propia, decidieron quedarse conmigo mientras solucionaban sus finanzas. Durante esos años, la convivencia fue mayormente tranquila. Yo me ocupaba de mantener la casa, ayudaba con los gastos de servicios y comida, cuidaba a mis nietos cuando era necesario. Cristóbal aportaba lo que podía para los gastos familiares y Soledad se hacía cargo de la organización doméstica.
Pero todo cambió cuando Cristóbal murió en ese accidente horrible. Una noche volvía del trabajo bajo la lluvia cuando un camión se saltó un semáforo y lo embistió de costado. Murió instantáneamente, dejándonos a todos destrozados y con un futuro incierto. Después del funeral, Soledad quedó en una situación económica muy complicada. Su trabajo como administrativa en una clínica no le alcanzaba para mantener a 2 chicos sola. La casa que habían comprado todavía tenía una hipoteca considerable que ella no podía pagar con su sueldo. Fue entonces cuando le propuse que se quedara viviendo en mi casa el tiempo que necesitara para reorganizar su vida. Mis nietos acababan de perder a su padre, y separarlos también de la casa donde habían encontrado estabilidad me parecía cruel e innecesario. Durante el primer año después de la muerte de Cristóbal, Soledad mostró gratitud genuina por la ayuda que le brindaba. Me decía que no sabía cómo habría hecho para salir adelante sin mi apoyo. Los chicos también parecían más tranquilos viviendo conmigo, manteniendo cierta normalidad en medio de la tragedia familiar. Pero en el segundo año, empecé a notar cambios preocupantes en la actitud de Soledad hacia mí y hacia la casa. Comenzó a hacer comentarios sobre modificaciones que quería implementar en la propiedad, como si fuera la dueña. Quería cambiar la distribución de algunos ambientes, renovar la cocina, modificar el jardín. Cuando le recordaba que la casa era mía y que no tenía planes de hacer esas inversiones, su respuesta era siempre la misma. Esteban, esta es la casa donde viven tus nietos. Todo lo que hagamos acá es para el bien de ellos. ¿No querés que Emilio y Catalina vivan en el mejor ambiente posible? Usaba a mis nietos como argumento emocional para justificar gastos y cambios que yo no había autorizado, y cuando yo me negaba, me hacía sentir como si fuera un abuelo egoísta que no se preocupaba por el bienestar de los chicos. También empezó a invitar amigos y familiares suyos a la casa con más frecuencia, presentándola como si fuera la dueña de la propiedad. Cuando yo estaba presente en esas reuniones, me trataba con una cordialidad forzada que me hacía sentir como un huésped en mi propio hogar. Un día escuché una conversación telefónica que me alarmó profundamente. Soledad le estaba contando a alguien: sí, estoy viviendo en una casa enorme con un jardín hermoso. El viejo es el dueño, pero ya está grande y no le queda mucho tiempo. Cuando eso pase, la casa va a ser mía, porque soy la mamá de sus nietos. Cuando eso pase. Se refería a mi muerte como si fuera un evento empresarial que había que esperar para ejecutar un plan de negocios, no como la pérdida de un ser querido, sino como una oportunidad inmobiliaria. Esa conversación me hizo entender que Soledad no me veía como el abuelo de sus hijos, que la había ayudado desinteresadamente durante 2 años difíciles. Me veía como un obstáculo temporal que había que tolerar hasta conseguir acceso permanente a mi propiedad. Fue entonces cuando empecé a documentar todas las conversaciones y comportamientos sospechosos de Soledad. Instalé cámaras de seguridad en la casa, no solo para protegerme de intrusos externos, sino para tener evidencias de lo que pasaba dentro de mi propia propiedad. Lo que descubrí durante las semanas siguientes superó todas mis sospechas. Soledad había empezado a recibir visitas de un hombre que después identifiqué como Aurelio Campos, un tipo que se dedicaba a comprar y vender propiedades usando métodos legales cuestionables. Durante esas visitas, que ocurrían cuando yo no estaba en casa, Aurelio recorría la propiedad tomando fotos, midiendo ambientes, evaluando el valor de mercado de la casa. Era evidente que estaba tasando mi propiedad como si fuera un inmueble disponible para transacciones comerciales. Una tarde, usando el sistema de audio de las cámaras de seguridad, logré grabar una conversación entre Soledad y Aurelio que me confirmó mis peores temores sobre sus intenciones. Aurelio le decía: la casa vale por lo menos $200,000 en el mercado actual. Es una propiedad muy bien ubicada y en excelente estado de mantenimiento. El problema es conseguir que el viejo la transfiera voluntariamente o encontrar una manera legal de quitársela. Soledad respondió: ¿no hay alguna ley que proteja a las viudas con hijos menores? Yo soy la nuera, soy la madre de sus nietos. Estoy viviendo acá hace años. Tiene que haber alguna manera de conseguir derechos sobre esta propiedad.
Aurelio le explicó entonces una estrategia legal que me heló la sangre. Si podemos demostrar que vos y los chicos han estado viviendo acá de manera estable durante más de 2 años y que el viejo los había invitado a considerarlo su hogar permanente, podríamos argumentar que existe una promesa implícita de herencia o al menos un derecho de habitación vitalicio. También le sugirió una alternativa más agresiva. Si el viejo se niega a cooperar, podríamos buscar evidencias de que no está en condiciones mentales adecuadas para manejar una propiedad de este valor. Con el testimonio de algunos vecinos y un par de certificados médicos, se puede conseguir una tutela judicial. Una tutela judicial. Los mismos métodos que había escuchado en historias de otros ancianos que habían sido despojados de sus propiedades por familiares codiciosos. Soledad no solo quería robarme la casa, sino que estaba dispuesta a declararme mentalmente incompetente si era necesario. Durante los meses siguientes, Soledad y Aurelio implementaron su plan paso a paso. Comenzaron a invitar vecinos a reuniones en mi casa, donde Soledad actuaba como la anfitriona oficial, presentándose como la señora de la casa, mientras yo era relegado al papel de abuelo residente. También empezaron a llevar un registro detallado de todos los gastos domésticos que Soledad pagaba, desde servicios públicos hasta reparaciones menores, creando una historia financiera que pudiera respaldar su reclamo de derechos sobre la propiedad. Aurelio había investigado mi situación económica y había descubierto que yo dependía principalmente de mi pensión de jubilado. En sus cálculos, eso me convertía en alguien vulnerable económicamente, que podría ser presionado a aceptar un arreglo favorable para Soledad a cambio de seguir viviendo en la casa. Un día, Soledad me propuso formalmente algo que había estado preparando durante meses. Esteban, he estado pensando que sería bueno formalizar nuestra situación de convivencia. Podríamos hacer un acuerdo donde vos mantenés la propiedad de la casa, pero me das derechos de habitación permanente para mí y los chicos. Cuando le pregunté por qué necesitábamos formalizar algo que funcionaba perfectamente como estaba, su respuesta fue reveladora. Es para proteger a todos. Si te pasa algo, los chicos van a tener seguridad de que no van a quedar en la calle, y vos vas a tener la tranquilidad de que alguien se va a hacer cargo de la casa cuando ya no puedas mantenerla. Proteger a todos. En realidad, se trataba de proteger únicamente los intereses de Soledad, creando un documento legal que le garantizara acceso permanente a mi propiedad sin importar cuáles fueran mis deseos futuros. Le dije que iba a pensar en su propuesta, pero que no veía la urgencia de formalizar nada. Su reacción inmediata me confirmó que había motivaciones ocultas detrás de esa solicitud. Se puso nerviosa, insistió en que era importante actuar rápidamente, me presionó para tomar una decisión inmediata. Fue entonces cuando decidí consultar con mi propio abogado, el doctor Paredes, que había manejado asuntos legales de mi familia durante años. Cuando le conté toda la situación y le mostré las grabaciones que había hecho, su expresión se puso muy seria. Doctor Paredes me explicó que lo que Soledad y Aurelio estaban intentando era una forma sofisticada de fraude inmobiliario que se aprovechaba de la buena voluntad de personas mayores hacia familiares en situaciones vulnerables. Esteban, me dijo, usted tiene que entender que si firma cualquier documento que le dé derechos de habitación permanente a su nuera, va a ser muy difícil revertir esa decisión en el futuro. Y si ellos logran demostrar que usted no está en condiciones mentales para manejar la propiedad, pueden conseguir una orden judicial que los ponga a cargo de todos sus bienes. Me recomendó que no firmara ningún documento sin supervisión legal y que empezara a documentar formalmente todos los intentos de presión que estaba recibiendo de parte de Soledad y Aurelio. También me sugirió que considerara pedirles que se mudaran de la casa antes de que la situación se volviera más complicada. Pero yo no quería separar a mis nietos de la estabilidad que habían encontrado en mi casa, especialmente tan poco tiempo después de la muerte de su padre. Decidí intentar una conversación franca con Soledad para establecer límites claros sin llegar a medidas extremas. Esa conversación fue un desastre total. Cuando le dije que había consultado con un abogado y que no iba a firmar ningún documento de derechos de habitación,
Soledad mostró una faceta de su personalidad que nunca había visto antes. Se puso furiosa y me acusó de ser un viejo egoísta que no se preocupaba por el bienestar de sus propios nietos. Me dijo que ella había estado sacrificando su vida para mantener unida a la familia después de la muerte de Cristóbal, y que yo la estaba traicionando por desconfianza injustificada. Pero lo que más me impactó fue la amenaza implícita que hizo al final de esa conversación. Esteban, espero que reconsideres tu posición. Sería muy triste que los chicos tuvieran que mudarse porque su abuelo decidió priorizar sus propios intereses sobre el bienestar familiar. Era un chantaje emocional puro. O le daba los derechos legales que quería sobre mi propiedad, o ella se llevaría a mis nietos lejos de mí. Había convertido a Emilio y Catalina en rehenes emocionales para conseguir acceso a mi casa. Esa noche, después de esa conversación, tomé la decisión de acelerar mi estrategia legal defensiva. No podía permitir que Soledad siguiera usando a mis nietos como herramientas de chantaje, ni que continuara con sus planes de apropiarse de mi propiedad. Al día siguiente contraté a un investigador privado llamado Moreno para que documentara todas las actividades de Aurelio Campos relacionadas con mi propiedad. También le pedí al doctor Paredes que preparara una demanda preventiva para proteger mis derechos como propietario. Lo que descubrió el investigador Moreno durante las semanas siguientes fue aún más alarmante de lo que había imaginado. Aurelio Campos tenía un historial de casos similares, donde había ayudado a personas a apropiarse ilegalmente de propiedades de ancianos usando métodos legales cuestionables. En 3 casos anteriores, había usado exactamente la misma estrategia: identificar ancianos que vivían solos o con familiares en situaciones vulnerables, convencer a esos familiares de que tenían derechos legales sobre las propiedades y después ayudarlos a implementar reclamos judiciales basados en documentación fabricada. En uno de esos casos, había logrado que una sobrina consiguiera la tutela de un anciano de 80 años, alegando demencia senil, cuando en realidad el hombre estaba perfectamente lúcido. En otro caso, había falsificado documentos para demostrar que una nuera tenía derechos de herencia sobre la casa de su suegro viudo. Lo que descubrió el investigador Moreno durante las semanas siguientes fue aún más alarmante de lo que había imaginado. Aurelio Campos tenía un historial de casos similares, donde había ayudado a personas a apropiarse ilegalmente de propiedades de ancianos usando métodos legales cuestionables. En 3 casos anteriores, había usado exactamente la misma estrategia: identificar ancianos que vivían solos o con familiares en situaciones vulnerables, convencer a esos familiares de que tenían derechos legales sobre las propiedades y después ayudarlos a implementar reclamos judiciales basados en documentación fabricada. En uno de esos casos, había logrado que una sobrina consiguiera la tutela de un anciano de 80 años alegando demencia senil, cuando en realidad el hombre estaba perfectamente lúcido. En otro caso, había falsificado documentos para demostrar que una nuera tenía derechos de herencia sobre la casa de su suegro viudo. Pero lo más perturbador era la metodología sistemática que había desarrollado para identificar víctimas potenciales. Aurelio tenía contactos en el registro civil que le proporcionaban información sobre defunciones recientes, especialmente de hombres casados que dejaban viudas con propiedades valiosas. También había establecido conexiones con empleados de bancos que le informaban sobre cuentas de personas mayores que mostraban patrones de gastos que indicaban problemas familiares o de salud. Había convertido el fraude contra ancianos en una operación comercial sofisticada. El investigador Moreno había descubierto que Aurelio mantenía archivos detallados sobre por lo menos 15 familias en nuestra ciudad, incluyendo información sobre el valor de sus propiedades, la composición familiar, la situación económica y las vulnerabilidades potenciales que podía explotar. En mi caso específico, había estado observando mi situación desde varios meses antes de la muerte de Cristóbal. Había identificado que yo era viudo, que tenía una propiedad valiosa, que mi hijo vivía conmigo con problemas económicos y que por lo tanto existía una oportunidad para manipular a Soledad después de que algo le pasara a Cristóbal. Cuando Cristóbal murió en el accidente,
Aurelio vio la oportunidad perfecta para implementar su estrategia. Soledad había quedado vulnerable económicamente, emocionalmente devastada y con 2 hijos menores que cuidar. Era exactamente el tipo de situación que él sabía cómo explotar. Durante los primeros meses después del funeral, Aurelio había investigado discretamente mi rutina diaria, mis hábitos sociales, mi situación de salud y mis relaciones con vecinos y familiares. Había construido un perfil psicológico completo que le permitió diseñar el enfoque más efectivo para manipular a Soledad. También había investigado mis antecedentes legales y financieros para identificar cualquier vulnerabilidad que pudiera usar en su contra. Había descubierto que yo nunca había estado involucrado en disputas legales, que tenía un historial crediticio impecable y que mis vecinos me tenían en alta estima. Esa información le había confirmado que el único camino para apropiarse de mi propiedad era a través de Soledad y usando a mis nietos como herramientas de presión emocional. No podía atacarme directamente porque yo tenía una reputación sólida y recursos para defenderme. El plan que había diseñado era más sofisticado de lo que había imaginado inicialmente. La primera fase consistía en convencer a Soledad de que tenía derechos legales sobre mi propiedad basados en su estatus de viuda de mi hijo y madre de mis nietos. La segunda fase involucraba crear evidencias documentales que respaldaran esos supuestos derechos, cambiar el domicilio legal de Soledad a mi casa, establecer un historial de pagos de servicios y mantenimiento, conseguir testimonios de vecinos que confirmaran que ella actuaba como propietaria de facto. La tercera fase requería presionarme para que firmara documentos que formalizaran los derechos de habitación de Soledad, o alternativamente, iniciar procedimientos legales para declararme mentalmente incompetente y conseguir que ella fuera designada como mi tutora legal. El investigador Moreno había encontrado evidencias de que Aurelio había implementado planes similares en otras ciudades durante los últimos 10 años. En la mayoría de los casos, había tenido éxito porque las víctimas no habían sospechado las verdaderas intenciones, hasta que ya era demasiado tarde para defenderse efectivamente. También había descubierto que Aurelio trabajaba con una red de cómplices que incluía abogados corruptos, médicos dispuestos a firmar certificados falsos, empleados públicos que falsificaban documentos y hasta funcionarios judiciales que aceptaban sobornos para inclinar decisiones a su favor. En nuestro caso específico, el abogado Ramírez, que había contratado Soledad, era parte regular de esa red criminal. Había participado en por lo menos 5 casos anteriores donde había ayudado a implementar fraudes similares contra personas mayores. El doctor Morales, un psiquiatra que Aurelio había contactado para conseguir un certificado de incompetencia mental en mi caso, también tenía antecedentes de firmar diagnósticos falsos a cambio de compensación económica. Había participado en casos donde ancianos perfectamente lúcidos habían sido declarados mentalmente incapaces para facilitar robos de patrimonio por parte de familiares codiciosos. Con toda esta información, el doctor Paredes y yo desarrollamos una estrategia legal que no solo protegería mis derechos como propietario, sino que expondría públicamente toda la red criminal que había estado operando en nuestra ciudad durante años. Además de la demanda por intento de fraude inmobiliario, presentamos una denuncia penal contra Aurelio por asociación ilícita, falsificación de documentos, extorsión y fraude repetido contra personas vulnerables. También denunciamos a todos sus cómplices conocidos, incluyendo al abogado Ramírez y al doctor Morales. La evidencia que habíamos recopilado era tan extensa y detallada que la Fiscalía decidió abrir una investigación criminal amplia que abarcaba todas las actividades fraudulentas de Aurelio durante los últimos 10 años. Éramos el caso que había expuesto una operación criminal mucho más grande. Durante las semanas previas a la audiencia principal, el fiscal González había logrado identificar y contactar a por lo menos 12 víctimas anteriores de la red de Aurelio. Algunas habían perdido sus casas completamente. Otras habían sido obligadas a vender sus propiedades a precios muy por debajo del valor de mercado para evitar procesos judiciales costosos. El testimonio de esas víctimas durante la audiencia fue devastador para la defensa de Soledad y Aurelio.
Quedó claro que mi caso no era un malentendido familiar aislado, sino parte de un patrón sistemático de victimización de personas mayores que había estado operando durante años sin ser detectado. Una de las víctimas anteriores, una señora de 75 años llamada Elena Suárez, contó cómo había perdido la casa donde había vivido durante 40 años después de que su yerno la convenciera de firmar documentos que supuestamente la protegerían de problemas legales futuros. El yerno había sido asesorado por Aurelio para conseguir la transferencia de la propiedad a su nombre, y después había vendido la casa y desaparecido con el dinero, dejando a la señora Suárez sin hogar y sin recursos para recuperar su patrimonio. Otro testigo, un hombre de 68 años llamado Carlos Mendizábal, explicó cómo había sido declarado mentalmente incompetente por el doctor Morales después de que su nuera alegara que no podía cuidar de sí mismo adecuadamente. La nuera había conseguido la tutela legal de todos sus bienes con la ayuda del abogado Ramírez, y después había vendido su casa y sus ahorros para financiar un negocio que resultó ser fraudulento. Cuando Carlos logró demostrar que estaba perfectamente lúcido, ya había perdido todo su patrimonio. Estos testimonios establecieron un patrón claro que hizo imposible para la defensa alegar que el caso de Soledad era simplemente un malentendido o una disputa familiar normal. Era obvio que había sido parte de una operación criminal organizada. El juez Herrera también escuchó testimonios de expertos en fraude contra personas mayores que explicaron las técnicas psicológicas que usan los estafadores para manipular a víctimas vulnerables y a sus familiares. Dr. Patricia Vega, una psicóloga especializada en abuso contra ancianos, explicó cómo operadores como Aurelio identifican y explotan las vulnerabilidades emocionales de personas que están pasando por duelos, problemas de salud o aislamiento social. También explicó cómo estos criminales usan a los familiares como herramientas de presión, convenciéndolos de que están actuando en beneficio del anciano, cuando en realidad están participando en esquemas para robar su patrimonio. En el caso específico de Soledad, la doctora Vega explicó que ella había sido manipulada usando su situación de vulnerabilidad económica después de la muerte de Cristóbal, pero que eso no la eximía de responsabilidad por haber participado conscientemente en actividades fraudulentas. El contador forense que había revisado todas las transacciones financieras relacionadas con mi propiedad también presentó evidencias que demostraban la planificación sistemática del fraude. Había descubierto que Soledad había abierto cuentas bancarias usando mi dirección como domicilio. Había solicitado servicios públicos a su nombre en mi propiedad y había empezado a presentar declaraciones de impuestos que incluían gastos relacionados con el mantenimiento de mi casa. Todas estas acciones estaban diseñadas para crear un historial documental que respaldara sus futuros reclamos de derechos sobre la propiedad. No eran actividades casuales de alguien que estaba viviendo temporalmente en la casa, sino preparativos deliberados para un reclamo legal planificado. El contador también había encontrado evidencias de que Aurelio había recibido pagos de Soledad por sus servicios de asesoría, lo que demostraba que había una relación comercial formal entre ellos, no simplemente una amistad donde él ofrecía consejos gratuitos. Durante la audiencia, cuando el juez Herrera confrontó a Soledad con todas estas evidencias, su estrategia de defensa se desmoronó completamente. Ya no podía alegar ignorancia sobre las implicaciones legales de sus acciones porque había estado pagando a un profesional para que la guiara en el proceso. También quedó claro que había estado mintiendo sobre sus intenciones cuando me había propuesto formalizar un acuerdo de habitación. Todas las evidencias demostraban que desde meses antes ya estaba trabajando para conseguir derechos permanentes sobre mi propiedad. El momento más dramático de la audiencia fue cuando el fiscal González presentó grabaciones telefónicas donde Aurelio le explicaba a Soledad específicamente cómo mentirme sobre sus verdaderas intenciones para conseguir que firmara los documentos que necesitaba. En esas grabaciones Aurelio le decía: «Tenés que hacerle creer que es solo para proteger a los chicos en caso de que algo te pase a vos. Los viejos siempre se preocupan por los nietos. Si pensás que estás tratando de robarte la casa, nunca va a firmar nada.
Soledad respondía en esas grabaciones. ¿Y si se da cuenta de lo que realmente estamos haciendo? Aurelio la tranquilizaba. Para cuando se dé cuenta, va a ser demasiado tarde. Una vez que tengamos los papeles firmados, él no va a poder hacer nada para sacarte de la casa. Esas grabaciones eliminaron cualquier posibilidad de que Soledad pudiera alegar que había sido engañada o manipulada por Aurelio. Quedó claro que ella era una participante consciente y voluntaria en el plan para robarme la propiedad. Cuando el juez escuchó esas grabaciones, su expresión cambió completamente. Ya no estaba evaluando una disputa familiar compleja, sino un caso claro de fraude premeditado, donde una nuera había traicionado la confianza de su suegro de la manera más calculada y cruel posible. La reacción de mis nietos Emilio y Catalina durante el proceso judicial también fue un factor importante en la decisión del juez sobre la custodia. Los servicios sociales habían entrevistado a los chicos para entender cómo se sentían sobre vivir conmigo versus vivir con su madre. Ambos habían expresado que se sentían más seguros y estables viviendo en mi casa, que entendían que su madre había hecho algo malo, pero que no entendían exactamente qué, y que no querían mudarse otra vez porque habían perdido demasiadas cosas desde la muerte de su padre. El psicólogo infantil que había evaluado a Emilio y Catalina reportó que los niños mostraban síntomas de estrés emocional relacionado con la incertidumbre sobre su situación habitacional y con la tensión constante entre su madre y yo durante los meses previos al juicio. También reportó que los niños habían desarrollado una comprensión intuitiva de que su madre estaba usando su amor por ellos para presionarme, y que eso les generaba sentimientos de culpa y confusión sobre sus lealtades familiares. Estos reportes psicológicos fueron fundamentales para la decisión del juez de otorgar custodia temporal a mi hermana Carmen mientras se resolvía la situación legal de Soledad. El bienestar de los niños se había convertido en una prioridad que trascendía las disputas entre adultos. Carmen había estado siguiendo todo el proceso desde el principio y había ofrecido cuidar a sus sobrino-nietos si eso era necesario para protegerlos de las consecuencias de las acciones de su madre. Tenía experiencia criando niños, recursos económicos estables y una casa apropiada para acomodar a Emilio y Catalina. La decisión del juez sobre la custodia también incluyó un régimen de visitas supervisadas donde Soledad podía ver a sus hijos en presencia de un trabajador social, pero no podía llevárselos sin supervisión hasta que cumpliera ciertas condiciones relacionadas con su rehabilitación legal y emocional. El juez estableció que Soledad tenía que completar un programa de educación sobre fraude financiero y ética familiar, pagar una multa significativa como compensación por los gastos legales que había causado y demostrar durante un año que tenía un empleo estable y un domicilio apropiado para los niños. Solo después de cumplir todas esas condiciones podría solicitar la restauración de sus derechos de custodia completos. El juez dejó claro que la maternidad no era un derecho incondicional, cuando una madre había demostrado falta de criterio moral en decisiones que afectaban directamente el bienestar de sus hijos. La sentencia contra Aurelio Campos fue aún más severa. Fue condenado a 5 años de prisión por fraude múltiple, falsificación de documentos, extorsión y dirección de una asociación ilícita. También fue obligado a pagar restituciones a todas las víctimas identificadas de sus operaciones fraudulentas. El abogado Ramírez fue suspendido del ejercicio profesional durante 3 años y multado por participar en actividades fraudulentas. El doctor Morales perdió su licencia médica permanentemente por firmar certificados falsos y fue incluido en una lista nacional de profesionales médicos que han abusado de sus credenciales. La investigación también resultó en cambios legislativos que fortalecieron las protecciones legales para personas mayores contra fraude inmobiliario y financiero. Se establecieron procedimientos más estrictos para la transferencia de propiedades cuando estaban involucradas personas de más de 60 años y se crearon penalidades más severas para profesionales que abusaran de la confianza de clientes vulnerables. Durante los 2 años que han pasado desde la sentencia, he mantenido contacto regular con varias de las otras víctimas de la red de Aurelio. Hemos formado un grupo informal de apoyo
para compartir experiencias y ayudarnos mutuamente a reconstruir nuestras vidas después del trauma del fraude familiar. Elena Suárez, la señora que había perdido su casa completamente, logró recuperar una parte significativa de su patrimonio a través de las restituciones ordenadas por el tribunal. Aunque no pudo recuperar su casa original, tuvo suficiente dinero para comprar un apartamento pequeño donde ahora vive cómodamente. Carlos Mendizábal consiguió que se revocara la declaración de incompetencia mental que había sido usada para robarle sus bienes. Aunque no pudo recuperar todo lo que había perdido, logró establecer un precedente legal importante para otros casos similares. Nuestras experiencias han sido documentadas por organizaciones que trabajan para proteger los derechos de las personas mayores y hemos participado en programas educativos para ayudar a otras familias a reconocer las señales de advertencia del fraude contra ancianos. Mi nuera pensó que podía tomar mi casa aprovechándose de mi edad y mi generosidad hacia mis nietos. Pero el juez le enseñó que la justicia protege a quienes han trabajado honestamente durante décadas para construir su patrimonio, sin importar cuán sofisticados sean los esquemas que usen para tratar de robárselo. Esa audiencia cambió nuestras vidas para siempre, pero cambió las cosas hacia la justicia, no hacia el fraude. Contame si conoces casos similares en tu familia o tu comunidad y decime desde qué país me estás escuchando, porque me gustaría saber si estos abusos contra personas mayores son un problema mundial. La reacción de Soledad cuando fue notificada de la demanda fue predecible. Negó todas las acusaciones, se declaró víctima de una persecución injusta y amenazó con mudarse de la casa, llevándose a mis nietos. Pero lo que no esperaba era que el juez que fue asignado al caso, el doctor Herrera, tenía experiencia específica en casos de fraude inmobiliario contra personas mayores. Había visto suficientes casos similares como para reconocer inmediatamente el patrón de comportamiento fraudulento. Durante la audiencia preliminar, el doctor Herrera escuchó las grabaciones que habíamos presentado como evidencia y revisó la documentación sobre las actividades previas de Aurelio Campos. Su expresión se volvía más seria con cada nuevo elemento de evidencia. Cuando Soledad y su abogado trataron de presentar sus contraargumentos, alegando que todo había sido un malentendido y que ella nunca había tenido intenciones fraudulentas, el juez les pidió que explicaran las grabaciones, donde discutían estrategias para apropiarse de mi propiedad. El abogado de Soledad, un tipo llamado Ramírez, que obviamente había sido contratado por Aurelio, intentó argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente y que no podían ser usadas como evidencia. Pero el doctor Paredes había verificado que todo nuestro proceso de documentación cumplía con los requisitos legales para la obtención de pruebas. Fue entonces cuando el juez Herrera hizo algo que cambió completamente el rumbo del caso. En lugar de limitarse a evaluar la demanda que habíamos presentado, decidió iniciar una investigación formal sobre las actividades de Aurelio Campos para determinar si había otros casos de fraude que requerían intervención judicial. Doctor Ramírez, le dijo al abogado de Soledad, su cliente va a tener que explicar por qué permitió que un hombre con antecedentes de fraude inmobiliario evaluara una propiedad que no le pertenecía y discutiera estrategias para apropiársela ilegalmente. También le ordenó a Soledad que presentara una explicación detallada sobre por qué había estado actuando como propietaria de una casa que legalmente no le pertenecía y por qué había estado presionando al verdadero propietario para que firmara documentos que le transferirían derechos permanentes sobre la propiedad. Durante las semanas siguientes, la investigación judicial reveló información que ni siquiera yo había sospechado. Aurelio no solo había estado planificando robarme la casa, sino que había estado evaluando otras propiedades en el barrio cuyos dueños eran personas mayores que vivían solas o con familiares. Había identificado por lo menos 5 casos potenciales donde podía implementar esquemas similares al que había diseñado para mi situación. Mi casa no era su único objetivo, sino parte de una operación más amplia de fraude inmobiliario que tenía como víctimas específicas a ancianos vulnerables. El juez Herrera también descubrió que Soledad había empezado a usar mi dirección en documentos oficiales,
presentándose como residente permanente autorizada en lugar de huésped temporal. Había cambiado su domicilio legal a mi casa sin mi autorización, creando un historial burocrático que podía usar para respaldar reclamos futuros de derechos de habitación. Todas estas actividades constituían un patrón claro de preparación para fraude inmobiliario, que iba mucho más allá de malentendidos familiares o disputas civiles menores. Era una operación criminal planificada sistemáticamente. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia principal, la sala estaba llena de personas interesadas en el caso. Varios vecinos del barrio habían venido porque se habían enterado de que Aurelio los había contactado para conseguir testimonios falsos sobre mi capacidad mental. El doctor Herrera comenzó la audiencia con un resumen devastador de todas las evidencias que había revisado durante su investigación. Grabaciones de audio, fotografías, testimonios de testigos, documentos falsificados, historial criminal de Aurelio Campos. Señora Soledad, le dijo a mi nuera, usted ha estado viviendo en la casa del señor Villanueva durante 2 años, como huésped invitada después de la muerte de su esposo. Durante ese tiempo, el señor Villanueva la ayudó económicamente y le brindó estabilidad habitacional a usted y a sus hijos menores. La respuesta de usted a esa generosidad fue conspirar con un conocido estafador inmobiliario para robarle la casa que él construyó durante 30 años de trabajo honesto. ¿Tiene usted alguna explicación para este comportamiento que no constituya una traición absoluta a la confianza familiar? Soledad trató de defenderse, alegando que había malinterpretado las intenciones de Aurelio y que nunca había tenido planes reales de apropiarse de mi propiedad. Pero el juez le mostró las grabaciones donde ella discutía específicamente cómo conseguir derechos legales sobre la casa. Doctor Herrera también le preguntó por qué había estado actuando como propietaria de la casa, frente a vecinos y funcionarios públicos, si realmente no tenía intenciones de apropiársela. ¿Por qué había cambiado su domicilio legal sin autorización? ¿Por qué había estado presionándome para firmar documentos de derechos de habitación? Cuando Soledad no pudo dar respuestas convincentes a ninguna de esas preguntas, el juez procedió a dictar una sentencia que fue mucho más severa de lo que cualquiera había anticipado. Primero, ordenó que Soledad y sus hijos se mudaran de mi casa dentro de 30 días y que me pagaran una compensación por los gastos legales que había tenido que asumir para defender mi propiedad. Segundo, le prohibió permanentemente acercarse a mi propiedad o contactarme directamente. Tercero, y esto fue lo que más me sorprendió, le otorgó custodia temporal de mis nietos a mi hermana Carmen, quien había estado siguiendo el caso y había ofrecido cuidar a los chicos mientras se resolvía la situación familiar. El juez determinó que Soledad había demostrado una falta de carácter moral que la hacía inadecuada para tener custodia exclusiva de menores, especialmente considerando que había estado dispuesta a usar a sus propios hijos como herramientas de chantaje emocional contra su abuelo. Pero la parte más satisfactoria de la sentencia fue lo que le pasó a Aurelio Campos. El doctor Herrera ordenó que fuera arrestado inmediatamente por fraude inmobiliario, falsificación de documentos y asociación ilícita para cometer estafa contra personas mayores. También ordenó una investigación completa de todas sus actividades comerciales de los últimos 5 años para identificar otras víctimas potenciales y determinar si había casos adicionales que requerían procesamiento criminal. Durante el arresto, que ocurrió en la misma sala de audiencias, Aurelio trató de negociar un acuerdo declarando que había sido contratado por Soledad para hacer una tasación inmobiliaria legítima y que no había tenido intenciones fraudulentas. Pero el juez ya había revisado suficientes evidencias como para saber que eso era mentira. Las grabaciones mostraban claramente que él había sido el arquitecto de todo el plan para apropiarse de mi propiedad y que había usado métodos idénticos en casos anteriores. La sentencia del doctor Herrera no solo protegió mi propiedad y me dio justicia personal, sino que estableció un precedente legal importante para casos similares en el futuro. Demostró que el sistema judicial podía proteger efectivamente a personas mayores contra esquemas sofisticados de fraude familiar e inmobiliario. Durante los meses siguientes a la sentencia,
Varios otros ancianos del barrio se acercaron para contarme que Aurelio también los había contactado con propuestas sospechosas sobre sus propiedades. El caso había expuesto una red de fraude mucho más amplia de la que cualquiera había sospechado. La investigación adicional que ordenó el juez reveló que Aurelio había estado operando esquemas similares en 3 ciudades diferentes durante los últimos 10 años, victimizando a por lo menos 20 familias y apropiándose de propiedades por un valor estimado de más de $2 millones. Hoy, 2 años después de esa audiencia memorable, puedo decir que la experiencia cambió completamente mi perspectiva sobre la confianza familiar y la protección de patrimonio. Aprendí que la generosidad hacia familiares en situaciones difíciles debe estar acompañada de precauciones legales para evitar abusos. Mis nietos, Emilio y Catalina, ahora viven conmigo otra vez, pero bajo un arreglo de custodia formal supervisado por servicios sociales. Soledad tiene derechos de visita limitados, pero no puede llevárselos sin supervisión judicial. Los chicos han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse a la nueva situación. Entienden que su madre tomó decisiones equivocadas que afectaron a toda la familia, pero también mantienen el amor filial que es natural en niños de su edad. El proceso legal también me permitió establecer protecciones permanentes para mi propiedad que impedirán futuros intentos de fraude. Tengo un testamento actualizado que especifica claramente mis deseos sobre la herencia y he creado un fideicomiso que protege los derechos de mis nietos sin darle control a Soledad sobre los bienes. La casa que construí durante 30 años sigue siendo mi hogar, pero ahora es también un símbolo de resistencia contra quienes creen que pueden aprovecharse de la generosidad de las personas mayores. Es un recordatorio de que la justicia existe cuando uno está dispuesto a luchar por ella. Si estás escuchando esta historia y reconoces situaciones similares en tu propia familia o comunidad, quiero que sepas que nunca es tarde para defenderte contra el fraude y la traición. Que la edad no te convierte en una víctima automática si mantienes la claridad mental y la determinación de proteger lo que es tuyo. La lección que el juez Herrera le dio a Soledad ese día en la audiencia no fue solo sobre las consecuencias legales del fraude inmobiliario. Fue una lección sobre la diferencia entre ser huésped agradecido y ser invasor oportunista, entre recibir ayuda familiar y abusar de la confianza familiar. Mi nuera pensó que podía tomar mi casa aprovechándose de mi edad y mi generosidad hacia mis nietos, pero el juez le enseñó que la justicia protege a quienes han trabajado honestamente durante décadas para construir su patrimonio, sin importar cuán sofisticados sean los esquemas que usen para tratar de robárselo. Esa audiencia cambió nuestras vidas para siempre, pero cambió las cosas hacia la justicia, no hacia el fraude. Contame si conoces casos similares en tu familia o tu comunidad y decime desde qué país me estás escuchando, porque me gustaría saber si estos abusos contra personas mayores son un problema mundial.